Buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 26 de enero de 2022. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Un saludo a una cumpleañera. Ayer estuvo cumpliendo ya 47, 48 años. La profesora Esmirna Pastrán, directora del Instituto Hugo Chávez, que queda aquí en el Distrito 6, creo que es ese, ahí por los bomberos de Huaspan Norte, para el lago, por ahí. Felicidades, profesora, una mujer muy esforzada que ha llegado donde está gracias a su propio esfuerzo y dedicación. Qué barbaridad, ayer se murió David Green. Las nuevas generaciones no saben quién es David Green. Mentira, ese es de mi generación, yo lo vi jugar, era salvajada como jardinero, pues. Lo vi como jardinero. Grandes Ligas jugó como jardinero y como primera base, pero era extraordinario. Además un juego alegre, vistoso, un hombre que se divertía al jugar béisbol. Llegó a Grandes Ligas creo que en el 81, si mal no recuerdo. Tenía apenas 61 años. Los cumplía hasta diciembre. Acaba de cumplir 61 años. Le dio el COVID. Y ustedes saben que el COVID no mata por sí solo, sino que lo que hace es causar otros problemas o resaltar los problemas que ya uno tiene. Entonces él supera el COVID, pero le dieron 2 infartos. Le debilitó el corazón. Conozco muchos casos así. Compañeras, compañeros que superan el COVID, ¡pum!, se mueren del corazón, pero a los días, menos de una semana, montones de compañeros así ha ocurrido. Bueno, y ciudadanos del mundo, pues así les ha pasado. Murió en un hospital de San Luis. Era hijo de otra estrella nacional del béisbol, Eduardo Green, la Gacela. Otro hombre extraordinario. Hoy a Eduardo Green no lo vi jugar, pero sí escuchaba los relatos de la época. Que David Green comenzó como cargabate, yo me acuerdo, porque yo iba a la UCA a ver los juegos, ahí era el estadio, después del terremoto, como no había estadio en Managua, se jugaba en 2 lugares, en la Quinta Susana, que queda ahí por los semáforos de lo que fue el Nuevo Diario, ahí quedaba, ahí jugaba el Boer Victoria, se llamaba, y en la UCA, o sea, los 2 estadios de Managua, pues. Entonces, ahí comenzó David Green como cargabate. Yo lo recuerdo perfectamente. Ya después, cuando debutó, fue fulgurante su carrera en Managua. Pues, imagínate que gateó como casi 400 con los Búfalos. Pero se desperdició por sus adicciones. Si él ha tenido una vida sana, con ayuda de otros compañeros, porque es que él estaba solo allá. De pronto con un montón de reales solo, las malas amistades, etcétera, y se deterioró rápidamente. Solo duró 6 años, creo, en Grandes Ligas. 26 años ya no era estrella. Le habían dicho que era el próximo Roberto Clemente. Imagínate qué clase potencial el que tenía este hombre. Y lo demostró, mano, lo demostró en otros. Fue el campeón de bateo con los Yaquis de Obregón. Estuvo en el All-Star de la Liga del Caribe. Bueno. Triste. Estuvo aquí en Nicaragua el año pasado, como en el 2015 creo que fue la última vez que estuvo en Nicaragua.
Y cómo se notaba el paso de los años, ¿no? Bueno, a todos se nos nota. Extraordinario. Me dio pesar, pues, cómo murió David Green. Un hombre que pudo haber sido mucho más grande que lo que fue. Perdió el béisbol, pierde, pues, pero bueno. Saludamos a su familia. Y a todos los que lo vieron, los que lo vimos jugar, que lo sentimos como muerte de alguien que uno conoció, pues. Sobre todo a los compañeros, a las familias caribeñas del Caribe Sur. Bueno, fíjate que estaba viendo ahorita las estadísticas de Cuba, impresionante lo de Cuba. Un país que sufre una guerra espantosa, que los tiene con unas limitaciones terribles, de todo tipo, limitaciones de todo tipo. Es que la guerra que sufre Cuba no tiene parangón en la historia de la humanidad, creo yo. 61 años bloqueados. 61 años. Es una salvajada. Y aún en eso, ¿sabes cuántos niños han muerto en Cuba por COVID? Ya está vacunado el 100% de los niños. ¿Sabes cuántos niños han muerto por COVID? Ni uno. 100% vacunados, ya están en clases presenciales. Es una salvajada, qué barbaridad. Solo demuestra el espíritu emprendedor de resistencia del pueblo cubano, que es ejemplar. Fíjate vos, en medio de esa guerra han creado, ya llevan 3 vacunas, y ya va por la 4ª, que va a ser nasal. Ya están en la parte final. Una vacuna nasal. La vas a aspirar y listo y servido. Una maravilla, man. Bueno, ayer estaba previsto que el presidente Ortega otorgara los premios, pues, premios podemos decir, y los diplomas a los mejores alumnos de 2020 y 2021, pero no se hizo el acto al final. Yo supongo que era por el béisbol. Es que estamos en la serie final. Ayer León le ganó al Rivas en su terreno, 2-0, tremendo partido. La serie está 2-1 a favor de Rivas siempre. Pero yo supongo que por eso fue que se pospuso. Pues me imagino que va a ser el jueves, que es cuando no hay béisbol. Porque todos nos ponemos en la transmisión del béisbol, los canales de televisión y la radio. Bueno, hay muchas cosas que hablar. Bueno, hay que hablar de Honduras. Mañana es que asume a Xiomara Castro. Teníamos algo esperado, pero ahí tengo un responsable de haber evitado que eso se haga, ¿verdad? Pero bueno, mejor ni digo, ya no sigo hablando porque me va a subir. No soy azucarado vos, pero se me va a subir, imagínate vos. Pero bueno. Mañana asume, pero yo prefiero esperar a ver qué va a hacer la señora Xiomara Castro mañana. Hay muchas señales feas. Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver qué dice, cómo se comporta mañana, el gabinete que nombra. Vamos a esperar. Y el viernes hablamos. El canciller Denis Moncada Colindre encabeza la delegación del gobierno de Nicaragua, que parte hoy, creo que parte para Honduras. Allá está el nuevo embajador, Baltrac Janske, el nuevo embajador de Nicaragua en Honduras, asumió en diciembre. Y a Gámez lo pasaron a Guatemala. Y veremos, ¿verdad? Repito, hay señales muy feas. Pero hay que esperar, hay que tener paciencia. Recordemos, la prioridad de la presidenta Xiomara Castro es su pueblo, es Honduras. Y ella tiene que buscar cómo resolver tantísimos problemas que tiene ese pobre pueblo hondureño y sin esperanza hasta ahora, que parece que ahí
A ver qué dice el pueblo hondureño, pues. Y está la disputa en el Congreso, a ver quién tiene esa directiva. Pero bueno. Y a ver que además también otra incógnita es qué va a pasar con Juan Orlando Hernández y todo su gabinete. Porque Juan Orlando tiene un gran clavo. Tiene una acusación en un tribunal de Nueva York por narco. ¿Qué van a hacer con él? Han habido buenas señales de las Fuerzas Armadas hondureñas diciendo que respaldan a la presidenta Castro. Pero vamos a ver, hay que ver. Hay que tener paciencia. El viernes tenemos un panorama de menor incertidumbre, aunque todavía habrá muchas cosas que despejar en el transcurso quizás de los primeros 100 días. Pues. Ahí vamos a saber qué terreno, de qué manera está pisando el terreno Xiomara Castro. Ya lo sabremos. Bueno, fíjate que ¿cuándo fue esto? El lunes. Creo que sí, que el lunes. Me alertó, perdón, Benito desde Estocolmo, que en un canal de Telegram llamado Madame estaban anticipando o estaban especulando, mejor dicho, sobre la probable incorporación, pongan cuidado, de Nicaragua, Venezuela y Cuba a la alianza del Tratado de Seguridad y Cooperación, la OSTC, que encabeza Rusia, pero ahí están también Kazajstán, que acaba de recibir la ayuda de esta organización para poder superar el intento de golpe, está Armenia, Bielorrusia, Kirguistán, Tayikistán y Rusia. Ahí se salieron Azerbaiyán y Georgia y Uzbekistán también se salieron. Y en 2007 se estaba tanteando la posibilidad de que Irán se sumara a la OSTC. Al final no cuajó. Ahí tiene dos observadores la OSTC, Serbia y Afganistán. Interesante. Entonces, este canal de Telegram estaba especulando con la posibilidad que el presidente Vladimir Putin haya invitado a los presidentes Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel en ese orden, las llamadas telefónicas, que en esas llamadas telefónicas los haya invitado a formar parte de la OSTC, no sé si como observadores o como miembros plenos, pero muy interesante. Y ¿sabes por qué también? Bueno, ahorita está negociándose en la OSTC la incorporación ya plena de Serbia y de Egipto. Interesante, ¿no? Según dice Madame, que es este canal informativo de Telegram. Ahora recordemos, ¿verdad? El presidente Vladimir Putin el jueves llamó a Daniel. Creo que el sábado o viernes llamó a Maduro. Y el lunes a Miguel Díaz-Canel. En ese orden. Sus tres principales aliados en América Latina, sus aliados estratégicos en América Latina. Entonces esto sería, si esto fuera cierto, si así fuera, es una especulación, pero si así fuera, te digo, no es algo traído de los pelos, para nada. Suena lógico. Recordemos que en América Latina, Colombia es observador de la OTAN. Así que aquí no vengan con cuentos. Más aún, la OSTC le ha dicho montones de veces a OTAN que establezcan una alianza, que tengan relaciones, y se han negado los de la OTAN, porque perciben que es una competencia militar. Entonces,
en el devenir de los acontecimientos, sobre todo con lo que ha ocurrido en los últimos meses, con la masiva llegada de todo tipo de armas y de mercenarios a Ucrania con el propósito de cercar a Rusia. Entonces, con el devenir de los acontecimientos, suena lógico que las cosas se vayan polarizando. Porque por más que Rusia ha dado señales, mira, hablemos, no me pongas armas aquí cerca, mira que me siento amenazado, no me quítame esas armas de aquí, y me las tenés en la puerta de la casa, quítame esa arma. Mira que si no me la quitas yo voy a tener que ponerte cerca de tu casa también mi arma. Una y otra vez se los ha dicho Rusia. Sobre todo a los babosos de Europa, que son un montón de imbéciles los que hay ahí de gobernantes. Que son cola de ratón de los yanquis. Pues los yanquis solo les hacen así, ¿verdad? Sin chistar obedecen todo. Aunque ayer se les paró el de Croacia, ¿verdad? No, le dice, a mí no me interesa ese pleito ahí. Y si la OTAN ahí empieza un conflicto, yo saco a mi gente de ahí. No. Y ayer también López Obrador me sorprendió, habló de la injerencia de Estados Unidos en Ucrania. Interesante. ¿Verdad? Y Biden aseguró ayer que no tiene interés de mandar tropas a Ucrania. Han inventado de que Rusia quiere meterse a Ucrania. Y denunciado. ¿Verdad? Y Rusia mueve sus tropas en su territorio donde le da la gana. Porque es su territorio. Entonces le quieren dictar a Rusia lo que tiene que hacer, lo que deja de hacer. Entonces, en medio de esa disputa mundial geopolítica, ¿verdad? Suena lógico un ofrecimiento como el que supuestamente, subrayo, habría hecho el presidente Putin a los presidentes de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Entonces, eso sería un golpe de geopolítica salvajada. Para nosotros, yo te digo, con los ojos cerrados digo que sí. Porque aquí no hay manera de que los yanquis cedan en su agresión contra Nicaragua, contra Venezuela, contra Cuba. No hay forma, eso nos van a echar para atrás. Y nosotros tenemos que buscar escudos protectores. El pueblo de Nicaragua tiene derecho a buscar aliados que eventualmente le ayuden en una defensa estratégica de su nación, de su patria y de su revolución. Tiene el derecho. Así como la narcoburguesía de Colombia se metió con la OTAN, ¿por qué nos va a quitar a nosotros el derecho de meternos en esa alianza? ¿Por qué? ¿Quién nos puede prohibir qué? Si ellos sentaron al presidente Alepo, ¿no? Si acaso esto es cierto, repito, es pura especulación periodística de este canal que se llama Madame Telegram. Ahí lo pueden buscar en Telegram. Cualquiera se puede meter a ese canal y cualquiera puede suscribirse además. Bueno. Ahora, en la carta de la OCTC se firmó el 15 de mayo de 1992. Entró en vigor en el 94, ¿verdad? Y se renueva cada 5 años. En el 2002 acordaron hacer una alianza militar. En 2009 crearon la Fuerza Colectiva de Reacción Rápida, que fue la que llegó a Kazajstán ahorita. Ya salieron, ¿verdad? Hace como 10 días. Uno de los principios de la OSTC es: se abstienen del uso o la amenaza de la fuerza. Pero sus miembros no pueden unirse a otras alianzas militares o a otros grupos de Estado. La agresión contra uno de los miembros del tratado se percibe como la propia agresión, es decir, como la agresión contra todos. Pues te imaginas entonces que al final, hipotéticamente hablando, pues que en esa alianza se sumara Irán,
Serbia, Egipto, Nicaragua, Venezuela, Cuba. Estamos hablando de otras. Son otros 100 pesos, hermano. Pero bueno, eso es pura especulación, repito. Eso no es ninguna decisión política, ni se ha anunciado aquí, ni se ha anunciado en Moscú. Es una especulación periodística. Son las 6:54, vamos a hablar de historia de Nicaragua y les voy a contar algunas cosillas. Pero antes, mira, es que fíjate que se me escapó y por eso lo quiero hacer ahora. El viernes pasado fue el aniversario del asesinato, de la muerte, mejor, como consecuencia de la muerte de Vladimir Ilich Lenin. Y Lenin muere, Lenin, el jefe de la Revolución de Octubre, el hombre que hizo temblar al imperialismo en todo el planeta. En aquel momento el hegemónico era el británico. Y el británico conspiró de mil maneras, hizo la contrarrevolución armada, ayudó a los alemanes a que se metieran, hizo alianza con Hitler para frenar a la Unión Soviética, chanchada hicieron contra la Unión Soviética. Pero Lenin es el que encabeza esa revolución. Y les quiero leer un par de cositas. El 30 de agosto de 1918 ya triunfó la Revolución de Octubre. Estaba reciente, estaba verdecito. Entonces se va Lenin a un meeting ahí en una fábrica de armas, ahí en Moscú. Y entonces termina el meeting, cuando se va a montar al carro, ya era de noche, ¿verdad? Cuando se va a montar al carro, alguien le grita, una voz de mujer. Y entonces alguien le grita, camarada, no sé cuánto. Entonces él gira. Y en lo que gira le meten 3 balazos. No voy a recordar el nombre de esa mujer, porque para qué recordar el nombre de los traidores. Gira la cabeza y le mete un balazo en el cuello, otro en el pecho, un tercer balazo le atravesó el abrigo e hirió a una mujer que estaba cerca. Los médicos, quizás en esta época ha ocurrido eso y lo hubieran salvado y se hubiera recuperado satisfactoriamente, pero en esos tiempos la medicina estaba en pañales. No le pudieron extraer las balas. El que sobrevive, pero nunca más se pudo recuperar. Padecía jaqueca todo el tiempo, o sea, dolor de cabeza todo el tiempo, todo el día. No podía dormir. Llegó un momento, comenzó a perder la memoria. Ya no se podía concentrar. Y desemboca en 2 derrames cerebrales. En cuestión de una semana sufrió 2 derrames que le costaron la vida. El 25 de enero de 1924. Entonces me puse a buscar cosas sobre él y me encontré 2 que son salvadas, no de él, sobre él. Oigan qué cosa más bonita esta. ¿Han oído hablar de Máximo Gorki? A ver, las nuevas generaciones te aseguro que no. Es que tenemos muchas limitaciones en la literatura universal. Máximo Gorki y León Tolstoy son los máximos exponentes de la literatura rusa. Pero Máximo Gorki tiene libros maravillosos. Uno especialmente que yo creo que quien no lo haya leído está obligado a leerlo. No son novelas, no es de política. Tienen un corazón ideológico salvaje, pues. La madre, así se llama. Búsquenlo, pero no solo ese, pues tiene un montón. Máximo Gorki, la madre, lo pueden encontrar en digital. No tienen que ir a pagar nada, lo bajan, y si acaso lo imprimen, les gusta leer en papel, y si no, a quemarse las pestañas y la retina en la computadora. Léanlo. Máximo Gorki, la madre, una maravilla, el libro lindísimo. Entonces, en marzo de 1924, cuando ya muere Lenin, se confirma la muerte, porque es que los británicos, el imperialismo de la época, lo había matado a Lenin 1000 veces. Los rumores eran de todos los meses se mataban a Lenin. Entonces, cuando finalmente las autoridades soviéticas, Stalin,
confirma la muerte de Lenin, Stalin carga ese féretro. Stalin da la oración fúnebre. Hay una foto famosa donde sale Stalin con el de primero, y creo, no recuerdo el que está al lado de él cargando ese féretro. Y después comienza la lucha por el poder con Trotsky, ¿verdad? Nefasto, ¿no? Pero bueno. Entonces, tengo una cita de Máximo Gorki sobre Lenin. Oigan qué cosa más linda. Y aprendamos, ¿eh? Y aprendamos. Pongan cuidado, por favor. Lenin habla en las reuniones obreras. Su verbo es de una simplicidad sorprendente. Sus palabras son de hierro. Su lógica de hacha. Pero nunca le he oído una frase de vulgar y aparatosa elocuencia. Habla siempre de la misma cosa, de la necesidad de suprimir de raíz la desigualdad social y de los medios para conseguirlo. Esta antigua verdad vibra en sus labios con un sonido claro, implacable, y se advierte que cree en ella inquebrantablemente, que tiene la fe serena de un apasionado, que no es un metafísico. Me parece que lo individual, lo humano apenas le interesa, que solo piensa en los partidos, en las masas, en los estados. En ese terreno, Lenin goza de la intuición genial de un pensador experimentado. Posee esa dichosa claridad de pensamiento que solo se obtiene a costa de una labor tenaz, ininterrumpida. Un francés me preguntó una vez, ¿no le parece a usted que Lenin es una guillotina que piensa? Y le respondí, relata Máximo Gorki, yo compararía mejor el trabajo de su pensamiento al de un martillo colosal consciente, cuyos golpes redujesen a polvo lo que desde hace tiempo era preciso destruir. ¿Ah? Una descripción de cómo percibía Gorki a Lenin. ¿Qué llama la atención de esto? La manera como se comunicaba Lenin con la gente. Lenin era incansable en los mitines. Desde, ¿qué? Mucho antes del advenimiento del siglo XX, él andaba en los sindicatos, en las fábricas, en las escuelas, él se metía en los cuarteles, en todos lados. Ese hombre ahí construyó su liderazgo, ahí fue que la gente supo lo que era Lenin y lo adoró, porque había veneración por Lenin. ¿Cómo será que su mausoleo, pese al huracán neoliberal que sacudió la antigua Unión Soviética, lo que es hoy Rusia, durante todos los años 90, encabezado por Yeltsin, y toda la conspiración contrarrevolucionaria que triunfó en la Rusia postsoviética, pese a eso, a Lenin se le sigue venerando. El viernes, por ejemplo, había un frío del carajo en Moscú y ahí eran unas colas para ir a ver a Lenin en el mausoleo, en la Plaza Roja del Kremlin. A veces nos perdemos, mano, pero hablando que esto hace ya casi 100 años, va a cumplir 100 años la muerte de Lenin, y vas a ver el centenario de Lenin, a pesar de Putin o de quien sea, y vas a ver, acuérdense de mí. Y tengo esta otra de un periodista y escritor inglés. Murió en el 47, no, ya murió mayor, en el 67 murió. Se llama Arturo Ransom, periodista, escritor inglés. Anduvo por muchos lugares. Anduvo, por ejemplo, con Gandhi. Entonces él escribió un ensayo. Él anduvo también en Moscú, 6 semanas en Moscú, se llama ese ensayo. Y oigan este párrafo, qué maravilla. Es un párrafo. Oigan lo que dice Arturo Ransom. Este hombrecillo calvo, con la cara arrugada, que se bambolea en una silla riéndose de cualquier cosa,
dispuesto en todo momento a dar su opinión a quien le interrumpa para pedirle un consejo. Y sus opiniones son siempre tan razonables que más bien parecen órdenes categóricas. Es un hombre que siente la alegría de la vida. Creo que se debe atribuir este aspecto del carácter de Lenin al hecho de que es el primer gran líder que descuida completamente el valor de su personalidad. No tiene ambición alguna. Además, por ser marxista, cree en el movimiento de las masas que progresará necesariamente con él o sin él. No cree que ningún hombre pueda hacer o detener las revoluciones. Por consiguiente, Lenin goza de una perfecta libertad de espíritu que no he conocido jamás en ningún hombre. Arturo Ransom sobre Lenin. Y esta parte de ese ensayo se llama Ulyanov Lenin. Entonces, extraigamos cositas de esto. Lo primero, pues, bueno, ya les decía, el vínculo de Lenin con la gente, eso era permanente. Lenin, con las jóvenes, Lenin tenía una relación con los jóvenes, los jóvenes lo adoraban, porque todos los chavalos de la época, soldados, obreros, campesinos, todos los chavalos de las escuelas, de las universidades se le acercaban y él los dejaba acercarse y comenzaba a platicar con ellos, a hablar de cualquier cosa, siempre. Así era Lenin. Y entonces, y una de las cosas que más les cautivaba a los rusos es que Lenin hablaba en el lenguaje de la gente. No andaba con frases rimbombantes ni con Lo que pasa es que a nosotros nos parece en la distancia que eso es enredado, pero en aquella época ese era el lenguaje de la gente. Hablaba directo con la gente. Los libros otra cosa. Pero vos lees algunos discursos de él en fábrica y vos, súper sencillo. Otra cosa era ante el partido, eran un poquito más elaborados. Pero, o sea, esto es muy importante, hablar el lenguaje de la gente. No tenéis que andar inventando categorías, hay que aprender esa lección. Mira, oye a Daniel, hombre. ¿Cuándo has visto a Daniel hablando con frases rimbombantes? ¿Cuándo lo has visto? ¿Cuándo lo has escuchado, perdón? O ufanándose Daniel ahí de que la categoría tal y o sea, ¿cuándo? Daniel habla el lenguaje de la gente. Esa es su gran virtud para comunicarse con el pueblo de Nicaragua, es ese. No anda inventando la abuelada. Bueno, así era Lenin, Fidel en el contacto con el pueblo cubano, cuando se zampaba ahí hasta 14 horas en la televisión. El lenguaje de la gente. Hugo Chávez, otro gran orador. El Che. No. Y eso que el Che era un poquito más elaborado que Fidel ahora, pero aún así. O sea, el secreto de la comunicación con el pueblo es hablar en el lenguaje del pueblo. Sin ser vulgar, sin ser patán. El lenguaje del pueblo. Desde Lenin, hermano. Esto es muy importante. A veces se nos olvidan estas cosas, ¿verdad? Y él dice: posee esa dichosa claridad de pensamiento que solo se obtiene a costa de una labor tenaz ininterrumpida. Eso dice Gorky, ¿verdad? Entonces pues dice, en lugar de compararlo con una guillotina que piensa, como le dijo el francés, él dice mejor compararlo con un martillo colosal consciente que tuvo que destruir lo que había que destruir hace tiempo. Pero lo que más me gusta es lo de Arthur Ransom, eso es. Porque es que aquí hay cosas, y la dice, te vuelvo a decir, un periodista inglés. No es ruso, no es de ningún partido comunista, un periodista inglés. Además pacifista y esas cosas. Que llega, pasa un rato, mes y medio, 2 meses ahí en Moscú y en otras ciudades de la Rusia soviética, y luego escribió este ensayo. Entonces
Dice, es un hombre que siente la alegría de la vida. Vean qué cosa más bonita. Cuando uno cree que hablar de Lenin es todo serio, adulto. No, hermano, vivía riéndose de todo, chileando de todo. Eso es lo que cuentan. Yo no lo conocí, obviamente. Disfrutaba la vida, y más disfrutaba la vida haciendo las cosas que él empezó a hacer para transformar ese inmenso país atrasadísimo. Y sentó las bases de la transformación de Rusia. Él fue el creador de todas esas cosas. Lenin, Stalin fue el ejecutor de muchas cosas y creador de otras, pues. Es un hombre que siente la alegría de la vida. Es el primer gran líder, dice Arthur Ransom, que descuida completamente el valor, o sea, que le valía lo que él era. Los líderes de la burguesía generalmente se cuidan a sí mismos, no solamente en su legado, andan cuidando su legado, sino que más físicamente, ¿no? Se adornan, como el baboso aquel, el ladrón de México. ¿Te acuerdas que se engomaba el pelo? Le crearon le inventaron una novia que era de televisión y lo casaron y le hicieron hacer. Todo eso fue inventado para llevarlo a la presidencia. Y miren el desastre que dejó México. Pero así son un montón. ¿No te acordás aquí cómo era antes las conferencias en la época de la Chamorro, de Alemán o de Bolaño, que se ponían así enfrente, imitaban a la Casa Blanca y se cuidaban ellos? No, hombre. Lenin le valía. Él trabajaba, disfrutaba trabajando. Otra frase aquí salvaje, hermano. Son 4 palabras. Dice Arturo Ransom: no tiene ambición alguna. Es así. Los grandes son así. Sandino. ¿Qué ambición tenía Sandino? Qué frase famosa: el hombre que no exige para sí ni tierra para su sepultura merece ser oído. No solamente ser oído, sino también creído. No tiene ambición alguna, dice este británico inglés. Y aquí viene una cosa que a nosotros nos la repite Daniel una y otra vez, y Rosario a mediodía. Y hay un lema que Rosario creó, ¿no? Todas las victorias son del pueblo, pero nos lo dicen todos los días del mundo, hermano, y no hay manera que entendamos. Y esto es una verdad gigante, dice Arturo Ransom al referirse a Lenin, y él lo dice como un aporte propio, ¿no? Dice: Lenin, por ser marxista, cree en el movimiento de las masas, el movimiento del pueblo, oigan esto, por favor, que progresará necesariamente con él o sin él. Y así fue. Así fue hasta que lo destruyeron desde adentro, hermano. Gorbachov empezando y todos los agentes de la CIA de la época. Y sale hablando a Osaga, Gorbachov ahora, no, hombre. Después, a ver si me acuerdo decir algo después. Entonces dice Ransom sobre Lenin: cree en el movimiento de las masas, que progresará necesariamente con él o sin él. No cree que ningún hombre pueda hacer o detener la revolución. Y esto es una máxima marxista absoluta. Nadie por sí solo puede hacer una revolución o detenerla. Nadie. Eso es imposible. Son los pueblos. Una persona puede encabezar ese movimiento, sí, pero no la hace la revolución. O una persona puede encabezar un movimiento contrarrevolucionario, pero no lo detiene por sí solo. Necesita un movimiento. Y entonces finalmente dice Ransom: Lenin goza de una perfecta libertad de espíritu que no he conocido jamás en ningún hombre. La libertad de espíritu se da en la medida que vos estás al servicio de los demás. Un proyecto para mejorar la vida del pueblo, para alcanzar la felicidad de la gente. En esa medida que
tu espíritu se libera y disfrutas de la vida. Además no tenés ambición, no tenés ganas de ser dueño de nada, ni siquiera de buena ropa, pues, sino... Ese hombre trabajaba 18 horas diarias. Cualquier parecido con Daniel no es coincidencia, ¿viste? Si era Carlos Fonseca también. Y Carlos nunca estuvo en el poder. Fidel ya no se diga. Pero lo hacía, disfrutaban de su trabajo. Porque tenían un proyecto, tenían cosas que hacer, iban teniendo resultados y eran libres. Libres. La libertad no proviene de las riquezas que acumulas. La libertad proviene del servicio a los demás, de realizarte en ese servicio. De ahí viene. La libertad real, la libertad individual, íntima. Una maravilla, hermano. Vladimir Ilich Lenin, Ulyanov, el jefe de la Revolución Mundial. No hay que olvidarlo. Ya regresamos, son las 7:15. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Las 7:19. Vamos a hacer esta segunda parte, la primera de 2. Vamos a terminar el viernes porque esto es grande lo que queremos transmitirle, trasladarle. Tiene, a ver, mi propósito es 2 aspectos que a veces nosotros no sabemos dimensionar en su perspectiva histórica como condicionante de la conformación del somocismo en Nicaragua y de la implantación de la dominación yanqui en nuestro país. Son 2 factores. Son muchos, solo quiero mencionar estos 2. Hombre, quiero empezar con la iglesia, con 2 hechos históricos. No son anecdóticos, son históricos. Fíjate que hay un cura que solamente se recuerda en la historia de Nicaragua por esta atrocidad que cometió. Por 2 atrocidades principalmente. Solo por eso se le recuerda en los libros de historia. Después cualquier babosada fue. Fue obispo de Granada en 1914, creo que lo instalaron ahí, obispo de Granada, para la creación de la provincia eclesiástica de Nicaragua, cuando Nicaragua era una sola y la partieron, pues. Y como el pleito que había bueno, no importa, otro día te cuento eso. Bueno, no importa. Pero este hombre que fue obispo de Granada solo se le recuerda por 2 caballadas que hizo. Canuto Reyes. ¿O sabes qué significa canuto? ¿Sabía? Bueno, ahorita ahí en España canuto le dicen a un churro de marihuana. Pero canuto viene de caña, de latín caña, y de griego. Entonces el pedazo es la caña entre los 2 nudos. Entre los 2 nudos, vos sabes que la caña tiene como nudo. Entonces, el pedazo entre los 2 nudos, eso se llama es un canuto, pues. Entonces este viejo, pues este churro de marihuana, Canuto Reyes, en febrero de 1928, ya con las tropas yanquis instaladas aquí porque las mandó a llamar el traidor a la patria, Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro, lo mandan a llamar a los gringos, ya se habían ido en 25, los mandaron a llamar, porque, ay, que mirado, los mandaron a llamar. Entonces llegaron allí a Granada, entonces el obispo bendigo a los marines y a sus armas. Iban para la Manigua, para la selva, allá en la Segovia. Canuto Reyes. Y la otra cosa por la cual hay que acordarse de este hombre. Ah, bueno, espérate. En 1915, cuando él toma posesión de su dios, esto lo cuenta un cura, creo que era este hombre que hizo un compendio de la historia de la Iglesia Católica de Nicaragua. Él le llama, creo que, del pueblo de Dios, algo así. Se llama Ángel Arnaiz Quintana o Arnaiz Quintana.
Entonces él cuenta lo siguiente. En 1915, el obispo de Granada, Canuto José Reyes, al tomar posesión de su diócesis, espérame, que tengo que poner el contexto. Recuerden, en 1915, está el pleito pues, de Simón Reyes y Pereira, el obispo de León, que se ha enfrentado a la intervención yanqui, que le escribe que ya lo leímos aquí en Sin Fronteras, de que se escribió al obispo, a su amigo, el obispo de Boston, para que intermedia y salgan los gringos de aquí, y eso le cuesta al obispo de León que León no sea nombrado arquidiócesis sino diócesis. Bueno, entonces se crea la arquidiócesis de Managua y se ponía Monseñor Lescano, el jefe de ese, que ese era somocista hasta la última uña del pie, hermano, somocista, pro yanqui pues. Fue presidente de la Cámara de Diputados ya cuando los yanquis estaban aquí, pero bueno. Entonces recordemos, 1915, Nicaragua está ocupada por la marinería yanqui. Ya mataron a Celedón, los conservadores y los marinos, derrocaron a Zelaya, etcétera. Pues aquí están prohibidos los celayistas en Nicaragua, no tienen derecho a nada, hay persecución. ¿Verdad? Están mandando, los chamorros y los yanquis están mandando en Nicaragua. En ese contexto, los marinos, repito, aquí en Nicaragua, con la afrenta que eso significa, en 1915 asume pues Canuto Reyes la diócesis de Granada. Entonces dice, reconoce la importancia que ha tenido la gran unión y armonía que reina entre el poder civil y el eclesiástico. ¿Por qué lo dijo? Porque con Zelaya confiscó todos los bienes de la iglesia, proscribió a los curas, los prohibió participar en política, corrió un montón de curas a los jesuitas para comenzar, también los conservadores lo habían corrido, pero bueno, Zelaya los corrió, les quitó la facultad de tener la exclusividad de la educación, declaró al Estado laico, y entonces los curas vivían furiosos con cualquiera que se declarara celayista, pero furiosos, eran enemigos a muerte. Incluso Simón Pereira, aun y cuando él se destaca por su patriotismo, cuando pide el cese de la intervención yanqui, Simón Pereira lo sacó Zelaya de Nicaragua 2 veces. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Regresan los conservadores porque los yanquis los instalan a Adolfo Díaz, Emiliano Chamorro, etcétera, y regresa el concubinato entre la jerarquía católica y el poder impuesto por los yanquis. ¿Ah? Entonces están el poder político impuesto por los yanquis con su amante, la jerarquía católica. Están mandando en Nicaragua. Entonces, claro, ¿cómo no van a estar felices los obispos? Felices de la vida. Entonces, según este Canuto Reyes, la gran unión y armonía que reina entre el poder civil y el eclesiástico, merced a la cual, a esa unión y armonía, se goza de mediana paz. Y los pueblos ven en sus gobernantes a representantes de Dios. Les aman y les obedecen sin protestar. Ah, más reaccionario imposible, ¿verdad? Como que si fuéramos esclavos. Los gobernantes son representantes de Dios. Los pueblos por eso lo aman y los obedecen sin protestar. Es impresionante, ¿verdad? Entonces, bueno, por supuesto, ¿verdad? Ya los curas recuperaron tierras, tenían derecho a comprar más tierras si querían, a ser dueños de escuelas, de universidades, de lo que le diera la gana. Fíjate bien, hay un diario, el diario oficial de Nicaragua, La Gaceta, el 4 de mayo de 1914, que es interesante, ¿verdad? 4 de mayo de 1914. 13 años después, 1927, sería el día en que Sandino le dijo que no a los yanquis. Mira qué interesante. Ese día, en el diario oficial, aparece lo siguiente. Oigan esto. El eclipse de la independencia espiritual ha pasado ya.
refiriéndose a Celaya. Y en vez del ateísmo, la dulce autoridad del Papa, la creencia católica, la fe, se interpone entre el gobierno y el poder democrático. Poder democrático, están los yanquis aquí. Son los dueños de la aduana, son los dueños del ingreso, son dueños de todo. Entonces la fe se interpone entre el gobierno y el poder democrático, entre el gobernante y el pueblo, entre la fuerza armada y la opinión inerme. En 1919, es muy importante esto, para que tengamos clarito que la jerarquía católica en Nicaragua desde siempre ha sido patricida, desde siempre, por naturaleza es patricida. Se opusieron a la independencia en 1821, conspiraron contra la República Centroamericana, se pusieron del lado de Walker. ¿Recuerdan aquel cura vigil en Granada? O sea, su naturaleza es patricida, esa naturaleza, de la jerarquía católica que va acompasada con sus intereses materiales. Los dueños de latifundios, dueños de esclavos en su momento. Así como la viuda de Somoza, la viuda que vive ahí en la catedral de Matagalpa. ¿Te acordás cuando lo cargaron a él como que si fuera él el señor esclavista? Bueno, así, esa es su fascinación, que el pueblo sea su esclavo. Bueno, sigo. Entonces, el ministro de Gobernación, ya con Emiliano Chamorro en el poder, después de Adolfo Díaz, en 1919 aprueba la Liga de los Caballeros Católicos de Granada. Creo que incluso ya Emiliano ya dejó allí, a ver, 1912, no, está todavía. La Liga de los Caballeros Católicos de Granada, cuyo fin es coordinar las fuerzas vivas de los católicos para restaurar el orden social cristiano en toda Nicaragua. Y esa fue también la trayectoria de Anastasio Somoza García. Y aunque, dice Ángel Arnaiz Quintana, ¿no? Y aunque el aparente talante liberal de las constituciones de 1939 y de 1950 favorecían la libertad de culto y se declaraban como no confesionales, los obispos, al protestar por la aprobación de la última constitución de Somoza, la del 50, se ven obligados a reconocer, sin embargo, que dan gracias a Dios por la moderación de su gobernante, por su sentimiento católico y porque han preferido la armonía a la persecución. O sea, en el papel ponían una cosa Somoza, pero en la práctica era otra. Y ya te lo voy a probar. Otra cosa de este canuto, ¿ves? Te decía que habían tres. La primera, ¿verdad?, fue esta muchachada que dijo cuando asumió como obispo de Granada. La segunda es, en febrero de 1928, bendice las armas de los marinos, ya te la conté. Y la tercera es esta, en 1931, en plena Semana Santa, hay un terremoto en Managua que destruyó la ciudad entonces, que Managua tendría en aquella época, ¿qué?, como 50,000 habitantes. Nunca se supo cuántos muertos hubo. Algunos dicen que 2,000, que 3,000, pero imagínate vos frente a 50,000 que habitaban Managua. Managua terminaba donde hoy es Plaza Inter, ahí terminaba Managua. Y por el lado del sur, por el lado del norte terminaba donde es ahorita la calle del estadio, del antiguo estadio, esa calle, ahí terminaba Managua. Y por el otro lado terminaba en lo que era la vieja Pepsi, será Managua, y quedó en el piso. Entonces, bueno, viene el viejo Canuto Reyes, y se hace 2 cartas pastorales. Él andaba con el afán desde hacía rato, desde antes de que fuera obispo, de que Granada tenía que ser la capital de Nicaragua, porque en Granada estaba la gente culta. En Granada estaban la gente bien. Odiaba a los Managua, a los leoneses ya no se diga, a los leoneses los acusaba de ser ateos, pero a los Managua de ser ignorantes.
libertinos. Entonces este obispo se escribe 2 cartas pastorales, pero en esos días, el terremoto fue el 31, ya para el 5 de abril ya él tenía sus 2 cartas pastorales y las manda a leer el siguiente domingo del terremoto en todas las parroquias de Granada. ¿No? Fueron las cartas pastorales 15 y 16. Y además de que mandar a leer esta carta pastoral, ¿verdad? Comienza a decir que si Nicaragua sigue teniendo como capital a Managua, Nicaragua va a ir al despeñadero, que la inteligencia está en Granada, todas esas cosas. Entonces oigan lo que dice una de las cartas pastorales, que esto es de antología, hermano. Según él, el terremoto del 31 de marzo de 1931 fue originado porque aquí en Managua porque mi mamá tenía que 6 años. Porque en Managua era Sodoma y Gomorra. Dice el viejo Ahí en Managua, con el terremoto del 31 de marzo, se colmó la paciencia del Señor. Y ahí descargó su justicia con mano fuerte. Ahí se fabricaron baños sobre las azoteas de las casas donde se bebía y se bañaban los sexos desvergonzadamente. Las madres lobas o bobas no sabían dónde estaban sus hijas. Ahí se asistía a los bacanales, que no otro nombre merecen los actuales bailes, donde la flor de la pureza de la mujer era marchitada, arrastrada, pisoteada vilmente. Viejo más reaccionario, puchica, hermano. ¿Cuál era el pecado? Lo que según él era bacanales. ¿Qué bailes eran? Los danzones famosos. Ni el bolero había salido. Que el bolero fue en su momento, cuando sale el bolero, imagínate lo que es la vida, ¿verdad? Igualito que ahora, bueno, ahora ya no. Pero digamos, hace como 20 años que salió el reggaetón y todo el perreo que le llaman. Bueno, el bolero era pecaminoso, era un pecado mortal porque se abrazaban, ¿no? Las parejas para bailar y a veces muy apretados. Entonces eso era pecado mortal. Años 40, 50. Pues bueno, entonces según este viejo Canuto, churra marihuana los danzones eran también, será pecado, y se bailaban así, ¿ves? En una distancia como de 3 metros. Entonces, como ahí en las azoteas dice, se construyen nomás y se bailan el sexo impúdicamente. ¿Sería que él los andaba espiando o qué? En una carta pastoral. Entonces esto causó en la gente de Managua, estoy hablando también de la naciente burguesía en Managua, pero furiosos con el viejo Pero bueno, dice Gregorio Celser en el Sandino General de Hombres Libres. También el aspecto referente a la vida religiosa de Sandino era satirizado por la prensa quislinguista. ¿Sabes qué significa eso? Esto es por aquel que fue primer ministro de Suecia de la mano de los nazis. Este hombre dio un golpe de estado en Noruega. Dio un golpe de estado ahí en Noruega en el 39, en el 40, por ahí. Aliado con los nazis. Y se instaló en el poder. Hasta que los nazis son derrotados y a él lo juzgaron y lo fusilaron. Se llamaba Vidkun Quisling. Y entonces, miren cómo es la cosa, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, mentar a Quisling era sinónimo de traidor. Un poco como el régimen de Vichy o de Vichy en Francia, que es Vichy, pero es por un pueblo, una ciudad, pues, en el centro de Francia. Pero sinónimo de Quisling era traidor. Entonces, pero en los años que escribió Celser, Sandino, general de Hombres Libres, que en los años 50 se mantenía esta palabra como sinónimo de traidor. Los quislinistas
los traidores o los partidarios de los traidores. Entonces la prensa traidora. También el aspecto referente a la vida religiosa de Sandino era satirizado por la prensa traidora. Las iglesias se hacían eco de la maledicencia y cultivaban su apoyo a la intervención con una crítica despiadada a la resistencia, a la que atribuían desde todos los púlpitos características bolcheviques y ateas. Igualito, hermano, igualito. Y ahora, o que en los 80, igualito. Los púlpitos los ocupan contra el gobierno del pueblo, contra la fuerza del pueblo. Igualito. ¿No te llama la atención? O sea, es que es un comportamiento sostenido, sistemático a lo largo de toda la historia de Nicaragua, que los púlpitos y la jerarquía católica son instrumentos de la dominación de clase en Nicaragua, de la opresión del pueblo y del imperialismo norteamericano. Un comportamiento, repito, sistemático, sostenido, permanente a lo largo de la historia de Nicaragua. Y me remito a las pruebas, no estoy hablando aquí de porque se me ocurrió, no, ahí están las pruebas. ¿Sabes qué? Al principio era porque cuando Sandino se alza en arma era porque Sandino era pro-mexicano y en México estaba la guerra cristera, porque en México la Iglesia Católica le zumba las chanchadas que hizo contra el pueblo mexicano, le zumba, y ahí hubo la famosa guerra cristera y ahí fue desalmada de las dos partes. Bueno, no hay guerra que no sea desalmada, ¿verdad? Ahí quemaron curas e iglesias y al revés, los curas ahí asesinaron gente por donde quiera, los curas encabezando ejércitos completos. Entonces, como Sandino venía de México, estaba Plutarco Elías Calles ahí andando en México, entonces los de aquí decían que era mexicanista, por lo tanto era ateo, por lo tanto era bolchevique. Después comenzaron con lo de bolchevique. Después ya que pasó la guerra cristera y asesinan a Sandino, entonces empezaron a hablar de los bolcheviques. Ay, Sandino, mano, era otra cosa. Entonces hay un trabajo de ven, aquí está, hay un trabajo de Philip G. Williams que se llama Orígenes y Evolución de la Jerarquía Católica en Nicaragua. Es muy interesante. Y dice lo siguiente: aunque no haya evidencia de que Sandino haya abusado de los bienes de la iglesia o maltratado a los sacerdotes, sus vínculos con el gobierno mexicano fueron suficientes para convencer a la jerarquía católica que Sandino era un enemigo de la iglesia. Por el contrario, Sandino no solo nunca maltrató a los curas, sino que al contrario, los curas apadrinaban a los yanquis y encabezaban tropas yanquis. Iban con la cruz delante para engañar a los campesinos y atrás venían los marinos. Eso está narrado por el propio Sandino. O, ¿verdad?, cuando llegaron a Yalí, las tropas yanquis lo que hicieron fue saquear el templo, destruir el sagrario y demás. O, aquí en Managua, para el terremoto del 31, los marinos yanquis hacían su orgía, literalmente orgía, en las tumbas del cementerio de Managua, que es el cementerio de San Pedro, ese que está frente a Links. Los profanadores de tumbas y de iglesias eran los marinos. Sandino nunca hizo eso, ¿verdad? Entonces, repito, todos los curas aquí decían que como Sandino estaba buscando a México y venía de México, entonces iba a hacer lo mismo que en México. Bueno, sigo. De hecho, dice Philip Williams, durante la campaña guerrillera de Sandino, la jerarquía mantuvo relaciones cordiales con la administración liberal de José María Moncada, que es el que se rinde, el que traiciona a Sandino, el que se va al Espino Negro y se rinde y además vende su arma. ¿Se acuerdan? A cambio, le prometen a cambio que va a ser el presidente de Nicaragua, como efectivamente lo instalaron como presidente de Nicaragua entre 1928 y 1932. A las congregaciones religiosas, en la época de Moncada, recordemos que además Moncada era liberal de nombre porque provenía del Partido Conservador, pero para hacerse con el poder se hizo liberal, pero él provenía del Partido Conservador en la época de Zelaya.
Era anticelayista Moncada. Entonces a las congregaciones religiosas se les permitió impartir educación religiosa en las escuelas. Se mantuvieron las relaciones con la Santa Sede y el gobierno incluso proporcionó fondos para la construcción de la Catedral de Managua. Incluso más importante que estos gestos, dice Philip Williams, fue el hecho de que Moncada no era un celayista. Había participado en la lucha para derrocar a Zelaya y se desempeñó como ministro de gobierno en 3 administraciones conservadoras. O sea, para los curas eso era lo más importante, es anticelayista. Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia. Requisito para ser bendecido por estos curas, ser antisandinista. Ah, ya está. No le importa si es un criminal, si es un ladrón, si es un narco, si es un drogadicto. No les interesa, siempre y cuando sea antisandinista. Además, dice Philip Williams, aunque la guerra se originó como un conflicto típico entre liberales y conservadores, pronto se convirtió en una campaña nacionalista y antiimperialista encabezada por Sandino. Esto llevó a que tanto los conservadores como los liberales se unieran a los marinos de Estados Unidos para luchar contra las fuerzas de Sandino. En ese contexto, no es de extrañar que la Iglesia se adaptara al gobierno de Moncada, viéndolo como única garantía de preservación institucional. Cualquier parecido, ya te dije, mano, no sé cuántas veces te lo he dicho hoy. La rivalidad entre liberales y conservadores llegó a perder aún más importancia en el marco del régimen de Somoza, que siguió. Fíjate bien, la rivalidad entre liberales y conservadores perdió importancia con Somoza. Ya el viernes me va a tocar contar esta parte porque ya no hay tiempo hoy, pero sigo con esta parte. A cambio de que la enseñanza religiosa en las escuelas continuara y de la garantía de otros privilegios, los obispos mantuvieron casi total complicidad con el gobierno de Anastasio Somoza García, que asumió el poder en 1936. Aunque Somoza era un miembro del Partido Liberal, no era un liberal en el sentido de volver de nuevo a las medidas anticlericales de Zelaya. Un ejemplo de la estrecha relación entre la jerarquía católica y Somoza fue la coronación de su única hija, la Lilian, en noviembre de 1941 como la reina del ejército. ¿Por quién? ¿Quién la coronó? ¿Quién la coronó? El arzobispo de Managua, José Antonio Lescano Ortega, que había sido presidente de la Cámara de Diputados cuando estaban los marinos aquí en el régimen de Adolfo Díaz, que redactó la nueva constitución. Ahí estaba Lescano y dejó cuando se forma la arquidiócesis de Managua, él abandona su curul. Y este tipo, que desgraciadamente hay un barrio que lleva su nombre, este hombre fue el que corona a la hija de Somoza como la reina de la Guardia Nacional. Falta, espérate, estate quieto. Eso fue en noviembre de 1941. Durante la ceremonia de coronación de la Lilian Somoza, reina de la Guardia, el arzobispo pronunció un breve discurso exaltando a la familia Somoza y a la Guardia Nacional por su lealtad al jefe del Estado. Se refirió a la Guardia Nacional como magnífica institución. Recuerden, 1941, ya la Guardia arrasó con todos los campamentos de Sandino y los campesinos que vivían en Huihuilí, en Quilalí, en San Rafael del Norte, en Yalí, en Murra, en El Jícaro. Arrasó con todas sus propiedades, asesinó a miles de campesinos nicaragüenses. La Guardia de Somoza, a la cual Lescano califica como una magnífica institución fundamental para el orden social y el bienestar del país. La presencia de la Iglesia en un evento tan importante se justificó con la frase, la justificación de Lescano y la jerarquía católica para estar en una ceremonia tan pueril, tan banal, fue
toda autoridad viene de Dios. Pero hoy no es válido eso. Toda autoridad que le conviene a ellos viene de Dios. La que no le conviene ya no. Cuando Somoza fue ejecutado por Rigoberto López Pérez, los obispos publicaron una carta pastoral condenando el acto del asesino Rigoberto López Pérez, el magnicidio, dice esa carta pastoral. Y recuerden que después Somoza estaba en agonía y en Panamá ya se muere, ¿verdad? Porque el atentado, la acción justiciera de Rigoberto es el 21 de septiembre y él muere el 26 o 27 de septiembre, ahí en Panamá, en los hospitales del Canal de Panamá. Y lo traen aquí. Entonces, en ese interregno, la jerarquía hizo, pues, Lescano hizo las gestiones con el Papa Pío XII, el Papa nazi. Y eso no es un invento mío, eso está documentado. El Papa nazi, Pío XII, hace las gestiones para que se autorice otorgar el título a Somoza García de príncipe de la iglesia, y en su sepelio honrarlo con ese título. Y así fue, hermano. Entonces el asesino de Sandino y de miles de nicaragüenses fue enterrado con los honores de príncipe de la iglesia por obra y gracia de la jerarquía católica en Nicaragua. Y fíjate más, entonces es que es increíble, ¿verdad? Bueno, está el entierro, entonces, toda la parafernalia. Con los caballos adelante y toda esa parafernalia, recuerden, pues. Ahí estaba la tumba de ese asesino ahí en el cementerio. Ahí está todavía, ¿no? Vos que vivís por ahí no has ido. Ahí está, ¿verdad? Ahí está la tumba de Somoza García. Pero bueno. Y entonces, pongan cuidado en esto. Entonces, va la gente, ¿verdad? Va a la misa y va después al sepelio. Entonces, viene Lescano y resuelve que a todo el que vaya a la misa le concede 200 días de indulgencia de sus pecados. O sea, que podían cometer el pecado que quisieran en esos días, que ya estaban perdonados de antemano. Al estilo de la Edad Media, Martín Lutero se rebela contra el Papa, entre otras cosas, porque se vendían las indulgencias. Las vendían los curas. Una de las causas de la rebelión de Martín Lutero, que es el fundador de la iglesia protestante. Pues aquí Lescano regalaba las indulgencias con tal de que fueran al entierro de Somoza. Imagínate vos, clase de servilismo. Entonces, cuando nosotros decimos la jerarquía católica de Nicaragua es somocista, nos atenemos a las pruebas. La jerarquía católica en Nicaragua es pro-yanqui, nos atenemos a las pruebas. Pruebas documentales, testimoniales. Hay un fundamento histórico en esa afirmación, no es gratuita. Sigo. Ya estoy terminando en esta parte, ¿no? Incluso vos, me estaba acordando ahorita que me puse a buscar qué significaba canuto y sale también canuto en Chile es sinónimo de evangélico. Fíjate, mira qué interesante. Por un cura que llegó a Chile de apellido que parecía Canuto, entonces dirían los Canutos por seguidor de ese cura. Era Juan Bautista Canut de Bon Gil. Bueno, sigo pues. La tradicional alianza con el Partido Conservador, de la jerarquía con el Partido Conservador, perdió su importancia conforme Somoza consolidó su poder. Había sido después de todo una táctica nacida de un temor mutuo de cambio provocada por las políticas económicas liberales y en respuesta a las medidas anticlericales que amenazaban la posición e influencia privilegiada de la iglesia, de la jerarquía, en la sociedad. Una alianza estratégica de la jerarquía con Somoza parecía una mejor garantía que mantener una alianza con un partido conservador opuesto a Somoza. Entonces la jerarquía se casó con Somoza, ya está. Bueno, se casó, no, decidió abandonar la cama con el Partido Conservador y se pasó a la cama con el partido de Somoza. Actuó como una meretriz. ¿Ya?
Incluso recuerda este escritor que la alianza, Philip Williams, que la alianza con el Partido Conservador durante la dictadura de Somoza nunca se concretó porque muchos conservadores fueron cooptados por Somoza. Los compró Somoza. Oigan esto que interesante. Ya para cuando Somoza asumió el poder en 1936, el viernes les cuento cómo fue eso, las facciones liberales y conservadoras se habían convertido en un poco más que consuetudinaria, camarillas basadas en clanes con poca cohesión, un resultado del oportunismo tradicional de estos caudillos, tales como el liberal José María Moncada y el conservador Emiliano Chamorro. En otras palabras, las etiquetas de liberal y conservador habían perdido su significado. Entonces el viernes vamos a hablarle de cómo Somoza se hace con el poder. Es muy interesante revisar esa parte de la historia. O sea, Somoza no fue simplemente, a ver, los yanquis decían, Somoza, no, hubo un proceso mediante el cual él se hace con el poder. Y van a, bueno, los que no lo saben o los que se han olvidado, les vamos a refrescar la memoria para que vean qué interesante cómo fue. No crean que eso fue designio. No. Se lo construyó Somoza con la complicidad de mucha gente, conservadores entre otros y jerarquía entre otros. A veces se nos olvidan los orígenes de las cosas. Y vamos a hablar también del origen de la Guardia Nacional dentro de la concepción norteamericana de dominación de América. ¿Qué significaba la constabularia? Que es el origen de la Guardia Nacional en Nicaragua. Que por cierto, ese Joe Biden cada día más burro, bravo. 2 burradas en 2 días. Un día no me acuerdo ante qué evento salió diciendo, pero como gran cosa, creo que en el Congreso norteamericano, pero como que si fuera gran cosa. Biden dice que en la universidad a mí me enseñaron, sé que al sur de Estados Unidos era el patio trasero de América. Ellos dicen América. Entonces digo, pero yo sé ahora, he aprendido que no es el patio trasero, es el patio delantero. Pero lo dice como que si fuera, como que si nos está diciendo son lindos ustedes. ¿Ah? Es que es burro, ¿verdad? Ese Biden es burro, le ha caído encima a todo el mundo. Y la otra burrada, está en una conferencia de prensa. Está un periodista de la Fox que él mandó a correr. El hombre va saliendo y le está hablando de una pregunta sobre la inflación. Le dejaron abierto el micrófono a Biden y le dice, pregunta más estúpida, maldito hijo de la gran, ya sabes qué cosa. Escándalo. A la hora lo estaba llamando Biden pidiéndole que no era nada personal, que no sé qué, que no sé cuánto. Y el pendejo del periodista, bueno, me honra, dice que hubiera tenido el tiempo de disculparse. Es que de verdad que no se componen, ¿verdad? Están acostumbrados a vivir de rodillas. ¿Qué le vamos a hacer? Juega pues. El viernes seguimos. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia,
es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.